Listo, buenas tardes para todos, muchachos. Entonces, vamos a hacer la clase del laboratorio de hoy, martes 28 de abril, en el horario de 4 a 6. Vamos a retomar nuestras prácticas de laboratorio utilizando, pues, como insumo básico la guía del laboratorio y el programa RUT. Entonces, una de las cosas que les había pedido hace 8 días, hace 15 días, hace 3 semanas, ya casi hace un mes, que tengan ya instalado en su computador, pues los que puedan y tengan el programa root, porque con eso es que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy y de aquí en adelante, en realidad. Bueno, entonces, pues ni siquiera voy a preguntar si ya lo tienen o no, porque asumo que ya lo tienen. ¿Alguien tuvo algún problema con ese programa? Chicos, ¿sí me escuchan? Sofía Chamorro, ¿me escuchas? Sofía. Sí, profe, pues yo había tenido algunos problemas, pero sin embargo, pues le pregunté a un compañero y él me colaboró. ¿Y qué? ¿Ya lo tienes el programa? ¿No? Sí, sí, ya le tengo, profe. Bueno, me alegra. Eh, ¿Quién más? A ver, Vanessa Arteaga, ¿me escuchas? Vanessa, Eh, sí, buenas tardes. buenas tardes. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, perfectamente. No he podido descargar el programa porque pues no tengo espacio suficiente en el computador, como me toca compartirlo con mi hermana. Ella tiene muchos programas de la carrera de ella, pues por eso más que todo. Pero eso es livianito, ¿no? Lo que pasa es que su computador de ella me da vergüenza. Ah, A duras penas pues mi computador está dañado, tiene un virus y no podía ni conectar el micrófono, nada, o sea, está dañado y tengo que mandarlo a hacerlo arreglar. ya Después entiendo, de eso Vanessa. ya ¿Tú con quién igual yo estoy estás? pendiente. Con qué grupo estás tú? Con Selena y con Mayra y Ah, con Steven. listo, bueno, pero alguien del grupo sí lo tiene en todo caso. No sé. Selene, ¿ya instalaste el programa o no? Hola, profe. Hola, Selene. Sí, sí lo tengo. Ah, bueno, listo. Bien, entonces por lo menos, pues yo les había dicho que por lo menos uno de cada grupo tenía que tenerlo para poder, pero pues la idea para hoy era que todos vayamos trabajando para que, pues recordemos, porque eso ya de todas formas ya lo pueden manejar, o por lo menos en esa clase que tuvimos, algo hicimos. Entonces la idea era recordarles, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos por partes. Entonces, eh, lo primero es ubicarnos en el manual del laboratorio. Entonces vamos a trabajar el laboratorio número 2, ¿cierto? Que se denomina ajuste de curvas. Ese laboratorio número 2, pues tiene dos objetivos esenciales, que es entender el método de mínimos cuadrados para el ajuste experimental de cualquier tipo de curva e identificar qué tan bueno es el ajuste, ¿cierto? Y el segundo objetivo, que creo que ya lo hicimos tangencialmente en la clase de laboratorio que tuvimos, que fue aprender a tabular los datos de un experimento, identificar las variables independientes y dependientes, e incluir barras de error y realizar gráficos usando el programa computacional RUT. Ese es el segundo objetivo. Bien, entonces, lo primero que hay que entender es que nosotros en todo momento en el laboratorio vamos a estar tomando datos. Y esos datos pues obedecen a diferentes fenómenos. Por ejemplo, un movimiento rectilíneo uniforme, o un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o un movimiento parabólico, etcétera, ¿cierto? Todos esos obedecen a diferentes fenómenos y todos yo los puedo expresar por medio de diferentes datos que se los van a poder graficar, y esos gráficos van a tender a ser una función conocida. Entonces, ¿qué función? Por ejemplo, puede ser una función lineal,
una función cuadrática, una función exponencial, una función logaritmo. Bueno, no importa. Acá nosotros en Física 1 trabajamos básicamente con tres. ¿Cuáles? La función lineal, la cuadrática y la exponencial. Esas son las tres que trabajamos. Y de hecho, ustedes ya trabajamos en la clase que yo les expliqué esto presencialmente, trabajamos con una función lineal. Recuerdan que yo me inventé unos datos ahí, que ustedes lo graficaron y lo ajustaron a un polinomio de grado 1, ¿cierto? Eso es ajustar una curva. Ahora, no siempre va a ser a un polinomio de grado 1, pues va a depender el tipo de fenómeno que yo esté analizando para saber a qué tipo de función yo lo ajusto, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, el fundamento teórico lo que me expresa es que existe un método que se llama el método de mínimos cuadrados. Y ese método de mínimos cuadrados también va de la mano con lo que hablábamos hace 8 días, que es un método experimental, pero basado en estadística. Y lo que me dice ese es qué tan bien ajustados están mis datos a una función que se llama, pues precisamente así, la función cuadrática, ¿cierto? Entonces, lo que expresa eso es entonces, eh, lo que expresa eso es entonces, es qué tan bien ajustados están los datos a una función que yo estoy tratando de establecer. Eso es todo, ¿sí? Que también están ajustados. Y a ese que también ajustado se le llama el chi cuadrado, ¿sí? El chi cuadrado. Aquí está, este x al cuadrado en realidad es una letra griega que se llama chi cuadrado, ¿ok? Eh, Cuando son funciones así que dependen de muchísimas variables, yo debo tener en cuenta que para poder encontrar el máximo o mínimo de esa función, debo sacarle la derivada parcial a ese chi cuadrado. Por eso les digo, esto tiene muchísima estadística. Y esa derivada parcial, igualarla a cero para sacar funciones máximas o mínimas. Solo van a ver en cálculo dentro de un semestre, creo, que para sacar máximos y mínimos a una función, la derivada se la iguala a cero. Pero bueno, eso es otro cuento y no quiero que nos compliquemos con eso. Lo que me importa a mí es decir lo siguiente, que por ejemplo, si es una función lineal del tipo a más bx, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le saco el chi cuadrado? Pues simplemente aplico esta ecuación aquí de una función lineal, ¿cierto? Y establezco esas derivadas igual a cero de acuerdo a los parámetros. ¿Qué parámetros tiene? En el parámetro A y el parámetro B. Entonces lo derivo respecto a eso y eso igual a cero y empiezo a sacar un poco de variables que son el S, el SX, el SY, SXX, SSY para construir un sistema de ecuaciones. Profe, me está enredando, yo no entiendo eso. Seguramente están pensando eso, ¿cierto? Pero como les digo, esto tiene que ver muchísimo con la parte estadística. A mí, lo que realmente me interesa es lo siguiente, miren, que después de hacer todos estos cálculos aquí, yo debo establecer que existen dos cosas. Algo que se llama el chi cuadrado, que está aquí arriba en la ecuación 2.13, y lo que está acá abajo, el b, o el beta, se llama número de grados de libertad, o NDF, aparece esta partecita en el root. Entonces, siempre a ustedes, en cualquier gráfica que vayan a hacer en root, siempre les va a dar este parámetro, chi cuadrado sobre el número de grados de libertad. ¿Y cómo yo sé si mis datos están bien o mal ajustados? Están bien o mal ajustados de acuerdo a este precisamente parámetro. Si usted divide el chi cuadrado entre el número de grados de libertad y eso le da en un intervalo entre 0,5 y 2,5, significa que precisamente sus datos están ajustados a lo que dice la teoría de mínimos cuadrados. Eso es todo. O sea, todo esto de acá arriba, todo ese poco de fórmulas, lo único que me sirven es para decir eso, que en la práctica
si el chi cuadrado sobre el número de grados de libertad está en 0,5 y entre 2,5, puedo concluir que mis datos están bien ajustados. ¿Claro hasta ahí o no? Chicos, ¿claro hasta ahí o no? Selene, ¿sí me escuchas? Sí, sí lo escucho, profe. La verdad no estoy entendiendo mucho, pero pues me imagino que ya avanzando entenderemos algo. Sí, lo dicho. La verdad es que en realidad toda esta parte teórica, toda esta parte teórica que está acá arriba, viene basada de la parte estadística, lo que te comentaba el otro día, ¿te acuerdas? Entonces, digamos que aquí lo único que te hacen es explicarte de dónde sale la linealización de una ecuación. Y te dice que el parámetro fundamental es encontrar cuánto vale este chi cuadrado sobre el número de grados de libertad. Entonces, en las gráficas que nosotros vamos a hacer, siempre me va a dar este parámetro. Siempre me lo va a dar como un cociente. Entonces tú ya vas a entender que lo que está arriba en el numerador, eso es chi cuadrado. Y lo que está abajo como denominador son los números de grado de libertad. Pero en definitiva, tú haces ese cociente. Y si ese cociente te da entre un intervalo entre 0,5 y 2,5, es porque tus datos están bien ajustados. O están ajustados de acuerdo a lo que dice el método de mínimos cuadrados. Esa es la idea. ¿Sí? Ahora, profe, pero ¿qué pasa si no me da entre 0,5 y 2,5, por ejemplo? Que yo hago ese cociente y me da un 10. Entonces 10 no está en ese intervalo. Entonces, ¿qué significa? ¿Que estoy mal? Pues no necesariamente es que estén mal, sino que los datos no están bien ajustados de acuerdo al método de chi cuadrado. Eso es lo único que significa. ¿Y por qué puede dispararse eso? Puede dispararse por subestimar los datos experimentales con su error o sobreestimar los datos experimentales con su error. ¿Cómo así subestimar o sobreestimar? Por ejemplo, si yo digo que el error de un tiempo es 0,01 y el error de una distancia es 1, cuando yo empiezo a trabajar con esas diferencias de errores, entonces esto va a ser muy difícil que se me ajuste. ¿Por qué? Porque hay un valor de error es muy pequeñito comparado con el otro valor de error. Entonces, ahí obviamente usted no lo va a poder cambiar porque esos son los errores. Entonces, ahí lo que en el informe les pide es explicar lo que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿por qué crees que no te dio el valor del ajuste? Ah, porque estoy comparando dos errores que no son compatibles, se puede decir. Es decir, no puedo comparar un error que tiene dos decimales o tiene el orden de dos decimales con un error que viene en enteros. Pues por eso es que aparece disparado ese error. Pero eso es lo que les van a preguntar, digamos, en el informe del laboratorio. En ese orden de ideas, entonces, la idea sería esta. Por ejemplo, si yo voy a trabajar ya en laboratorio como tal, ¿cierto? Entonces, me mandan a hacer dos ejercicios en este caso. Por eso me dice procedimiento experimental. ¿Cuáles son los dos ejercicios? Un ejercicio que en realidad ya lo hicimos, que es el ajuste de datos a una línea recta y me piden que grafique estos datos, que es una fuerza medida en dinas y una longitud medida en centímetros. Me piden que los grafique y que los ajuste a una línea recta, es decir, que los fitee con un polinomio de grado 1. Ese es un ejercicio. Y el otro ejercicio me piden es que los ajuste, pero a una curva exponencial, ¿cierto? Y aquí me dan un ejemplo, me dan los datos, me piden que los grafique y que los ajuste ya no con un polinomio de grado 1, sino con una exponencial.
Entonces, ustedes me dirán, ¿cuál quieren que les ayude en este momento a hacer? ¿El primero o el segundo? Pues yo diría que el segundo por una razón clave, que el primero ya hicimos un ejemplo cuando estábamos en clase presencial. Esto ya lo hicimos una vez, que es ajustar una línea recta. Pero ustedes me dicen, el que ustedes quieran, yo les ayudo a hacer en este momento, lo hacemos entre todos en Root. Pero ustedes decidan, ¿cuál hacemos? ¿El primero o el segundo? El segundo, profe. Disculpe, ¿en qué número de guía es esta? La que está en la pantalla. La 2. ¿Tú no la tienes? Porque yo las tengo en hojas y está diferente el ejercicio. No sé si estoy mal ubicada en mis guías. No, es que lo que pasa, ya les he dicho varias veces esto, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo esta versión que es un poquito más antigua. La de ustedes es más actualizada. La que saca Sale en la página 18 el ejercicio que está haciendo el profe. de la guía nueva. Sí, en la página 18. No. 18, 19. ¿Listo? ¿Te ubicaste ya? Pero los datos son diferentes. No, sí, los datos son diferentes porque la versión que ustedes tienen está actualizada. Esta versión que yo tengo es un poco más vieja. ¿Listo? Bueno, pero eso no importa. Igual ustedes, habíamos quedado que ustedes me iban a entregar de acuerdo a esta guía, ¿no? Chicos, a la que yo les estoy proyectando, ¿no? ¿Sí o no? No, no habíamos quedado con la nueva. No, con esta porque para eso yo se la subí a Classroom, ¿no? Profe, pero es que algunos grupos ya la tenemos impresa. No importa, pero ¿cuál es el problema de eso? Pero también Y tienen Classroom. Lo que pasa es que si no, me empiezan a entregar de una guía y de la otra y yo no sé cuál están haciendo. Por eso toca colocarnos de acuerdo de cuál van a entregar. O sea, profe, si no estoy mal, el primer informe que entregamos lo entregamos con la guía que está en el COES. Entonces, tal vez sería ponernos de acuerdo para este informe, profe. Bueno, listo. Entonces coloquémonos de acuerdo para este informe. Entonces, Sí, ¿con sí, yo cuál? creo, porque ¿Ustedes prefieren trabajar con la nueva? Pues no importa. Entonces con la nueva. Porque la nueva es la que está en el COES. La que Profe, está... la nueva que está en el COES es la misma que tenemos impresa, ¿verdad? Exactamente, sí. Esa es la última. Sí. Ajá. Entonces, ¿con cuál prefieren trabajar? ¿Con la que está en COES o con la que está en Classroom? La de COES. La de La- COES. Y la que tienen impresa. Listo, y ahí nos salimos de. ¿Listo? Sí, ¿no? listo, profe, quedamos de acuerdo. Ok, así quedamos entonces. En ese orden de ideas, pero no importa, yo les voy a explicar con este ejercicio, pero no importa si son otros datos, porque igual ustedes lo van a tener que hacer. Si ustedes quieren, mientras yo lo voy haciendo acá, ustedes pueden ir ingresando sus datos en root, los que tienen en COES o los que tienen en la guía impresa. ¿Para qué? Pues para que ustedes se den cuenta de en dónde se pueden ir varando o no. ¿Qué es claro o no? Pues si tienen la posibilidad. Si no, pues con que me observen acá está bien. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿en cuál hacemos? Entonces, ¿la línea recta o la exponencial? La exponencial. La segunda. Listo, hagamos la exponencial. Ok. Entonces, miren, aquí me dicen que grafique los siguientes datos del decaimiento de una sustancia radiactiva, donde n es el número de núcleos contra el tiempo. Asuma a t como la variable independiente
y a X como la variable dependiente. Este dato es clave, ¿no? Porque eso de que asuma que T va como variable independiente, lo que me está ordenando aquí es que los tiempos deben ir en el eje X. Lo de los tiempos deben ir en el eje X, ¿cierto? Y que n es lo de la variable dependiente, lo que me dice es que n debe ir en el eje Y, porque eso va a depender de cómo yo vaya a ubicar los datos en el root. ¿Ok? Entonces, lo del tiempo es como variable independiente, o sea, va a ir al eje X, y lo de n como variable dependiente, o sea, va a ir al eje Y. ¿Hasta ahí es claro o no? Ahora, ¿quién me recuerda cómo metíamos los datos? ¿Con qué función se hacía? ¿No? Ahí están mirando root. Con plot, Eso. ¿Están mirando el root ahí o no? no. ¿No? Bueno, vamos a ver. Ahí están mirando los datos. Ahí están mirando root. Sí, profe. Listo. Entonces, miren, como me está diciendo que los datos del tiempo van a ir en el eje X, entonces ingreso esos datos. Float, utilizo la función float, t, ¿sí o no? Float t, abro, float t, abro corchetes. ¿Cuántos datos son del tiempo? Os cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Entonces, float tiempo, aquí, tiempo de 12 datos. Ahí está. ¿Cierto? Abro llaves e ingreso mis datos. Entonces, ¿cuáles son mis tiempos? Todos los datos del tiempo. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Cierro llaves y ahí está definida mi variable, mi variable independiente, o sea, mis datos que van a ir al eje X. Yo les había dicho, si le doy Enter y me deja pasar, es porque no cometí ningún error. Si no me deja pasar, el mismo programa me va a ir diciendo dónde cometí el error. ¿Sí van recordando o no? Chicos, Sí, profe. bien. Entonces aquí me dice, hay un error. La función de t no está definida. Solamente esté. Ah, ya. Muy bien. Entonces, ya les había dicho que, ojo con esto, si cometo algún error con las flechas hacia arriba y hacia abajo, corrijo y listo. Entonces ahí solamente esté. Muy bien. Tenemos que hacer eso. No. Profe, Cuéntame. yo digo acá que, bueno, primero si sale dentro de... Ah, ya sé cuál es mi error. Que tengo 13 datos, no tengo 12.
Estoy definiendo la función con 12 datos y estoy inscribiendo 13. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, incluyendo el 0, son 13 datos. O sea que por eso es que no me deja pasar. 13 datos. ¿Se dieron cuenta o no? Y ahí sí ya me deja pasar. ¿Sí es claro o no? Sí. Listo, bien. Ahora, tengo que construir un mismo vector, o sea, otro float, ¿cierto? Otro float, pero de la otra variable, o sea, la variable en este caso dependiente. ¿Cómo la voy a llamar aquí? La voy a llamar n mayúscula de núcleos. Entonces, n mayúscula. Son los mismos 13 datos, pero cambian son los datos. ¿Cuáles son los datos ahora? Los datos ahora son 850, 600, 380. Ustedes si quieren lo pueden ir haciendo con sus propios datos. ¿Cierto? Pues aquí están 850, 600, 380, 290, 185, 155, 155, 95, 65, 50, 34, 22, 16, 16. Y cierran su valor. Pero vamos, pues ahí ya tengo los números de núcleos en los datos. Enter. Ahora, como el tiempo me dice que no tiene error, pues no lo coloco. Ahora tendría que hacer un float, pero el error en n. Entonces, error en n. De n. Ahí, así lo voy a colocar. ¿Cuántos datos? 13. ¿Y cuáles datos son? Ahí los tengo. El delta n es el error en n. ¿Listo? Entonces me quedaría 30, 20, 20, 17, 10, 10, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 4. Listo, y ahí están mis 13 errores, ¿cierto? Que son los errores en el número de núcleos. Hasta ahí ya ingresé mis datos. ¿Cuál es la orden que seguiría entonces? Entonces ya root tiene los datos. Ahora, ¿qué orden seguiría? ¿Quién me ayuda? ¿Sí recuerdan o no? La orden que Seguiría tgraph. Tgraph errors, ajá. Entonces ahí está, tgraph errors. Aquí le coloco un nombre al que ustedes quieran. Por ejemplo, le voy a colocar en este caso núcleos. Así le voy a colocar núcleos, ¿cierto? Entonces, ¿de cuántos datos es la gráfica? De 13 datos. ¿Qué valor va a ir en el eje X? En el eje X van a ir los tiempos. ¿Qué valor van a ir en el eje Y? En el eje Y van a ir el número de núcleos. ¿Qué valor va a tener el error en X? O sea, el error en el tiempo. El error en el tiempo va a ser 0. ¿Y qué valor va a ser en el error en el Y? El error en el Y lo voy a llamar dn o del número de núcleos.
¿Eso sí me entienden o no? No, esa parte la puede volver a repetir, profe, por favor. Entonces aquí lo que le estoy diciendo a Ruth es que por favor me haga una gráfica de graph con errores. Eso es lo que le estoy diciendo a Ruth. Que me grafique con errores. Pero entonces, ¿qué gráfico quiero que me haga? O sea, aquí tú tienes que ponerle un nombre, el que tú quieras, ¿cierto? Yo en este caso, como estoy hablando del número de núcleos, le puedo colocar núcleos, pero tú le puedes colocar María, Andrés, Selene, Mario, Marlon, lo que sea, el nombre que tú quieras, mi bebé, lo que sea. ¿Sí es claro o no? Porque esto es un nombre que tú le estás dando. Ahora, después de darle un nombre a la gráfica, tienes que parametrizar la gráfica, se llama. ¿Qué es parametrizar? Es decir, llamar los datos que ya habías metido antes. Entonces, ¿cuántos datos metiste en cada vector? 13. Ahí está, 13 datos. En el eje X, ¿qué va a ir para ti? Siempre aquí va lo que va a ir en el eje X. En el eje X va a ir lo que yo llamé tiempo. En el eje Y, ¿qué va a ir para ti? Va a ir lo que yo llamé número de núcleos. ¿Cuál va a ser el error en X? El error en X no existe, porque no los metí acá, porque así me dice el ejercicio, ¿no? Que el tiempo no tiene error. Entonces, como no tiene error, tú le colocas un 0 ahí. ¿Y cuál va a ser el error en Y? El error en Y va a ser el DN o el de número de núcleos. ¿Hasta ahí sí, Selene, o no? Sí, profe, ya. ¿Listo? Bien. Le doy enter y si me deja pasar es porque Ruth ya me entiende lo que yo estoy pidiendo. Pues ahí ya está. Pues ya me dejó pasar. Ahora le digo a Ruth que por favor esos datos que ya los leyó, por favor me los dibuje. ¿Cuál es la orden que sigue entonces? El nombre punto draw entre Exactamente. paréntesis AP. Exactamente. Entonces sería aquí en este caso serían núcleos, ¿sí o no? Punto draw. Y entre paréntesis y comillas, AP. Cierra comillas, cierra paréntesis. Y eso es todo. Entonces, en este caso, ¿qué le estoy diciendo? Que por favor Ruth me grafique los datos que yo llamé núcleos, que me los dibuje, y este AP yo les había dicho que lo que significa es que me los dibuje en una ventana aparte. Entonces, inmediatamente cuando le doy enter aquí, se me abre otra ventana. Y esa ventana ya me va a contener la gráfica. Y esa es la gráfica. ¿Fácil? ¿Sí o no? Chicos, Sí, profe. fácil, ¿no? Ahora miren, que esta gráfica ya no es de tipo lineal, obviamente. Porque ya miren que aquí esto ya tiene una tendencia de tipo exponencial aquí, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hago? Entonces, nada, pues aquí habría que recordar todo lo que hicimos en esa primera clase, que era, primero, para poderlo fitear, llevo el mouse o el cursor hasta uno de los puntos de la gráfica, hasta donde se me haga una manito ahí, ahí como lo ven. Le doy clic derecho y saco la opción Fit Panel. Y ahí me sale digamos, la barra de herramientas ¿de quién? De la gráfica. Y aquí viene la clave de todo. Entonces, aquí lo que me dice es que yo quiero fitear mi función, aquí en este cuadrito dice fitear su función, y le pregunta con qué tipo de gráfica lo quiere fitear. Entonces aquí, ahí como está por defecto, siempre aparece Gauss. O sea, que quiere que lo fitee con una gaussiana, le dice. Pero usted le va a decir que en este caso no lo fitee con una gaussiana, sino que lo fitee con una función exponencial. ¿Y por qué, profe, exponencial? Ah, porque así me dice el ejercicio, que esa es una gráfica de tipo exponencial. ¿Sí es claro o no? Entonces lo va a fitear con una gráfica de función exponencial aquí,
y le da fitear, fit o ajuste, acá abajo. Y ahí ya en la gráfica se le dibuja el ajuste, que es una gráfica de tipo exponencial. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no? ¿Sí van recordando o no, Le? Sí, Bueno, Sí, profe. entonces, la cosa está ahora en que se me va a acabar la sesión de Zoom. Entonces, hagamos una cosa. La cierro esta y la vuelvo a abrir. Y si van teniendo preguntas, pues apenas vuelva a ingresar, me preguntan. ¿Ok? Para que no nos cortemos así. Entonces, en 2 minutos les envío el enlace, por favor.